Bendiciones, hermanos, la hermana Gladys los saluda. Hoy estamos en este fin de semana cerca a una fecha importante para todos los ecuatorianos, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para todos ustedes. Un saludo para nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos, en México, en Argentina, los que se encuentran en México, en Argentina, en El Salvador, en Nicaragua, los que se encuentran en Honduras, aquellos que se encuentran en diferentes partes de los Estados Unidos de Europa y en algunos rincones de Asia. Usted sabe que hay ecuatorianos por todos lados. Hay ecuatorianos en diferentes lugares, en China, en Jerusalén, en Rusia, en Filipinas. Hay ecuatorianos cada vez más en todas partes del mundo. Somos una comunidad productiva, una comunidad interesante y muchos, en su mayoría, también tenemos a Cristo como nuestro único Salvador. Comenzamos con una oración, no sin antes decirles que hoy continuamos con el estudio de los Salmos en el Salmo número 35. El Salmo número 35 tiene algo muy importante, es otra plegaria, pero ¿contra qué? Es una plegaria, ¿usted sabe lo que es una plegaria? Es algo que nosotros leemos cuando vamos a orar con Dios. Entonces, vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tus manos está nuestro día, nuestras bendiciones y todo atentado, todo ataque, toda obra del infierno, de nuestro adversario, Satanás, sea reprendida, desbaratada y detenida por la sangre de Cristo. En el nombre bendito, por sobre todo nombre, el Señor Jesucristo de Nazaret. En estos tiempos en los cuales nosotros estamos todos los días más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, con nuestras luchas, ¿verdad?, contra todo tipo de potestad, no se olvide que siempre vamos a tener al Señor Jesucristo delante de nosotros. Ese es el intercesor que nunca para, que nunca duerme, ¿verdad? Está a la diestra del Padre. Cuando la palabra de Dios habla de la diestra del Padre, habla que está a la derecha, ¿verdad? Entonces, en la derecha de Dios está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cómo entendemos los atributos de Dios entonces en su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia? Son atributos de su personalidad, atributos que no tiene el infierno, ni ninguno de sus integrantes. Eso quiere decir que no necesita de nadie para todas sus cuestiones con su pueblo, con los que le hemos aceptado. Entonces vamos a comenzar en el primer versículo del capítulo 35 del libro de los Salmos, ¿verdad? Aquí dice, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Cuando nosotros estamos en la vida, así como existe el bien y el mal, existe el cielo y el infierno. En el cielo se encuentra Dios, ¿verdad? Pero en el infierno está el diablo, Satanás, adversario. Ese es el problema. Él es el adversario, el enemigo. Que el Señor lo reprenda por la sangre de Cristo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Entonces, cuando nosotros hablamos de una plegaria pidiendo ser librados de los enemigos, es que estamos pidiendo ser librados de todo tipo de mal enviado ¿por quién? Por el enemigo, por el diablo, por Satanás. El Señor lo reprendió, lo desbarató. Cuando nosotros decimos que el Señor reprenda, desbarate, destruye el ardid del diablo, es aquella maldad mental que Él envía a los seres vivos, hijos de Dios. Ese es su trabajo. Pero nosotros cuando llenamos nuestra mente de la palabra del Señor, ahí hay un enorme
freno y un enorme escudo porque está Dios. Y todos somos iguales ante Dios, pero el Señor está ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Somos pecadores, unos arrepentidos y otros no. Entonces, si nos arrepentimos ante Dios, que es más importante, su presencia, ¿qué podrá hacer el infierno? Nada, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante con el versículo número 1 y dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Cuando usted está en su papel de vida, en su punto de trabajo, en su punto de situación y rol diario, no se olvide que cuando viene el enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra toda potestad de las tinieblas que ha querido convencer al ser humano de estar para su servicio, en una obra de mal, de tiniebla, de maldad. Entonces, cuando quiere el enemigo o ponernos una obligatoriedad de estar en la posición del infierno, debe de recordar que estás en posición de enemigo, forzando el bien. Eso ya no es del reino de los cielos. Estás trabajando para el infierno. Aquí nosotros en el Ecuador tenemos un dicho muy interesante: nadie sabe para quién trabaja. Puede ser que tú estás pensando que estás trabajando para Dios y terminas siendo instrumento del enemigo, que ese sí es el infierno. No tiene nada que ver con las personas, los apellidos, las etnias ni las nacionalidades. Tiene que ver con la obra de maldad que te pone Satanás en la cabeza. Por eso uno le tiene que desechar con la palabra de Dios. Y cuando estamos en la palabra de Dios, queda cancelado. Muchos dicen cancelado está. El Señor Jesucristo decía hecho está. ¿Hecho está qué? Nada. Queda en nada. Porque se deshace. Seguimos adelante. El siguiente versículo dice aquí: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Si ven esa oración, ¿quién hizo esta oración? Adivinen, el rey David. Entonces, ¿es un cuestionamiento? ¿Es un mandato? ¿Es un pensamiento? ¿O es una contienda? Cuando el enemigo te quiere poner en una posición de contienda, ya usted ya reconoce que es el infierno. Entonces estamos en la palabra del Señor: líbranos del mal. Ayúdame, Dios mío. En tus manos, Señor, está esta persona. En tus manos, Señor, está mi hogar. En tus manos, Señor Jesucristo verdadero, porque hay muchos por ahí que se toman el nombre de Dios y Dios no está por ahí. Entonces la palabra de Dios, cuando dice en los santos evangelios en el libro de Mateo, cuando os digan allá está el Cristo, allá está Jesús, no vayáis, porque ahí no es. Entonces seguimos con la palabra. Aquí dice el versículo número 7: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que le escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Todas las situaciones que nosotros vemos en la actualidad no son nuevas, entérese, son antiguas. Este libro fue escrito muchos años antes, más de 500 años antes que el Señor Jesucristo. Ya eso es antiguo para Dios. Entonces, si eso es antiguo para Dios, no hay nada que pueda contra el poder del Todopoderoso. Entonces seguimos diciendo los versículos que están a continuación. Dice aquí, en el versículo 11, se levantan testigos malvados de lo que no sé,
me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Cuando hablan de vestirse de cilicio, ellos se ponen, en esta cultura, se ponen fúnebres y se echan ceniza en la cabeza y se rasgan las vestiduras de dolor, porque es un dolor para ellos, es una aflicción. Entonces miren lo que dice él aquí, que cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio. O sea que esa persona tuvo dolor, tuvo penumbra por su prójimo. Entonces aquí dice, y mi oración se volvía a mi seno. Versículo 14, como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Versículo 15, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Versículo 17, miren qué tremenda la situación en la que él describe. Se describe que él estaba ahí en medio de toda potestad de las tinieblas. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación así? Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero hay naciones que están en esa posición y Dios no los ha dejado perecer porque siguen existiendo en el mapa. Y eso es interesante, ¿verdad? Seguimos. Aquí dice el versículo número 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Él tiene la fe de que en medio de esa situación, en medio de esa adversidad, en medio de lo que ha sido despojado, en medio de todo eso, tiene la fe de que un día estará para adorar a Dios. Si eso no es fe, entonces ¿qué es? Vamos a seguir adelante en el versículo número 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Versículo 21, ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Versículo número 23 dice, muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa, júzgame conforme a tu justicia. Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Cuando Él le dice, júzgame, ya nosotros sabemos que quien nos juzga primeramente es Dios. Así que en vano está el pensamiento de un tercero que me juzga si ya tengo uno que me ve 24/7, que ya me tiene en su lista si estoy siendo juzgado o no, porque tiene toda la potestad de hacer trizas su lista y la mía. Entonces no cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? El Todopoderoso. Entonces seguimos adelante y dice, versículo 25, no digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Versículo 26, vean avergonzados y confundidos, dice, sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. ¿Contra quién? Contra este rey David que estaba en ese tiempo. Eso quiere decir que se engrandecían contra el reino de aquel que había sido puesto por Dios y peleaba por Dios. Era siendo acechado cada tiempo. 24/7 estaba siendo acechado, pero el Señor estaba con él porque él adoraba su nombre. Entonces la diferencia es que cuando estamos buscando a Dios, el Señor, no importa la condición, Dios pelea por su pueblo y Dios cubre su pueblo, porque Él es fiel y verdadero, dice la palabra. Entonces seguimos aquí y dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová,
que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Estas son las palabras del capítulo número 35 del libro de los Salmos. Estas son las palabras del capítulo número 35 del libro de los Salmos. Ustedes pueden ver cuáles son las situaciones en las que se encontraba la sociedad de aquel entonces. ¿Qué pasaba con este rey con medios en los cuales no dependía ya su reinado? Porque estamos hablando de que en el tiempo del reinado había un solo rey y su corte, y estaban todas a la misma vía, a la misma situación. Pero resulta que también habían unos que estaban ahí, ¿verdad?, como el ardid del infierno, para desquebrajar sus designios, los designios de Dios. Entonces, cuando ustedes están trabajando para la honra y gloria de Dios, nunca va a faltar el chacal del infierno, que va a querer estar en un ardid queriendo hacer un vituperio de la palabra de Dios. Pero el Señor, que es Dios todopoderoso, es quien gobierna los corazones. Bien dice el versículo, ¿verdad? Ustedes van con lanza y jabalina, pero nosotros en el nombre de Jehová de los ejércitos estamos, porque es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Con estas palabras, nosotros sabemos, en este tiempo tan importante del Ecuador, donde todos vamos a tener un momento en el cual tenemos que ser muchos confrontados y encarados, ¿verdad?, con la situación nacional. Nosotros estamos en un tiempo de lectura bíblica que no tiene nada que ver con la política. Pero resulta que la Biblia está inmersa en medio de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Porque somos seres íntegros. Somos seres que tienen mucho que ver con la cultura, con la economía, con la política, con la sociedad, con la salud, con la educación. Tenemos una vida integral. Por eso somos íntegros. Y la palabra de Dios es íntegra a todas las luchas que tenemos. Sean luchas buenas, sean dardos del enemigo, sean contiendas, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos muestra siempre un escenario en el cual los hombres del cielo estuvieron siempre rodeados, pero el Señor nunca los abandonó. Esa es la palabra de Dios. Dios está ahí también, en medio del enemigo, en medio del infierno, en medio del ardid, el Señor también está ahí. ¿Sabe usted entonces el problema que hay cuando hay un desconocimiento bíblico y alguien por ahí se toma el nombre del Señor Jesucristo y alguien por ahí se toma el nombre del infierno? Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. ¿Ese es un entendimiento o es fuera de entendimiento de la palabra de Dios? Es toda una realidad infernal, que el Señor la reprenda en el nombre del Señor Jesucristo. Terminamos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones en este día. Todo daño, todo dardo de Satanás en contra de nuestra vida, todo estorbo, se va en el nombre del Señor Jesucristo por la sangre de Cristo. El Señor romperá y quebrará la lanza del infierno y pondrá lo que es para la honra y la gloria de su nombre. Cubrirá nuestra vida y nos librará de la orden de Satanás. Seremos arrancados del infierno por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu divina protección. Gracias, Señor, porque tú pones tu ángel de justicia alrededor de cada uno de nosotros, en nuestra vida y fuera de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras posesiones y en nuestros lugares de trabajo. Gracias, Señor, en el nombre bendito por sobre todo nombre, el Señor Jesucristo de Nazaret. Tenga un bonito día. Shalom.